Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ayer, al hablar de Nicodemo, les mencioné esa dificultad de buscar la gloria humana, pero no les di las citas. En el capítulo 11, perdón, en el 12, versículos 42 y 43, dice, incluso entre los magistrados, muchos creyeron en él, pero por los fariseos no lo confesaban, porque para no ser excluidos de la sinagoga, porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Entonces, este es un punto que nos lleva también a nosotros a examinar, porque muchas veces tenemos que elegir, hay una disyuntiva, hay una alternativa entre elegir la gloria de los hombres o la gloria de Dios. Y ese apego a la gloria de los hombres, el no quedar mal, el ser aceptados, valorados, etcétera, etcétera, pues nos lleva a perdernos la gloria de Dios, nos lleva a perdernos a Cristo. Y el otro texto está en el capítulo 5, versículo 44. Jesús interpela, en este caso, a los fariseos directamente y les dice, ¿cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? El buscar la gloria humana incapacita para la fe, incapacita para la verdadera entrega a Cristo. Bien, esas dos citas que ayer había aludido, pero que no les explicité. Bien, y ahora vamos a detenernos en el capítulo 4 de San Juan, que, bueno, como tantos otros relatos de este Evangelio, es una obra maestra, incluso desde el punto de vista literario. San Juan aquí escribe magistralmente todo un diálogo, toda una trama, etcétera, que, que resulta sumamente elocuente. Obviamente, pues me centro, no es el capítulo entero, sino todo el relato de la Samaritana, desde el 1 hasta el 42. Es un capítulo largo, no voy a comentar todo, pero sí voy a dar algunas indicaciones y hacer algunos subrayados especialmente. Y sobre todo en esta línea, vamos a ver, en este relato siempre decimos que San Juan tiene como dos niveles, el nivel de los hechos, lo que sucedió, y el nivel, por así decir, simbólico. Y por otro lado, bueno, todo el Nuevo Testamento nunca llegamos a entenderlo bien del todo si no tenemos en cuenta el trasfondo del Antiguo, pero eso es válido todavía más en San Juan, que está constantemente aludiendo a muchos textos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo empieza el relato? Conocemos esa escena donde dice que llega a Samaria, a una aldea de Samaria llamada Sicar,
cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba el pozo de Jacob y Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de las 12 del mediodía. Y llega una mujer de Samaria a sacar agua. Bien, esta escena, este modo como San Juan nos presenta esta escena, está remitiendo a otras escenas, y son varias del Antiguo Testamento, donde se produce un encuentro esponsal. Piensen, por ejemplo, Moisés, que es junto al pozo donde encuentra a su esposa Séfora. Piensen en Isaac y Rebeca, en Jacob. Es decir, son varias escenas que aquí está aludiendo claramente. Jesús se está presentando, se está revelando como el esposo. Eso se acentúa más si tenemos en cuenta, nos habla de Samaria, y Samaria, eh, todo el relato hay que leerlo a la luz o en contraste con Oseas capítulo 2. Oseas es el profeta de Samaria. Y en ese capítulo 2 de Oseas, conocemos un poquito la historia de Oseas, Dios le encarga esa misión sorprendente, Dios tiene un sentido del humor increíble. Le dice, mira, ahora te vas a casar con una prostituta. Pero bueno, señor, ¿qué cosas tienes? Pues sí, te vas a casar con una prostituta. ¿Y para qué? Para que el pueblo vea con sus ojos que así es el amor de Dios. El pueblo entienda que el amor de Dios es un amor esponsal, es un amor del esposo fiel, que desposa a una esposa que está prostituida y que va a ser infiel. Por tanto, este es el capítulo 2 de Oseas. Y Oseas accede a hacer revelación de Dios con su propia vida. Y aquí vemos esta samaritana que nos dice, ha tenido 5 maridos. ¿Quién da más? 5 maridos. Y el de ahora no es tu marido. Cuando se habla de la separación de los samaritanos, que se separan de los judíos, porque vienen colonos extranjeros, etcétera, y traen sus propios dioses, nos cuenta que tenían 5 ídolos. Por tanto, estos 5 maridos está aludiendo a esos 5 falsos dioses que tenían los samaritanos. Y el de ahora no es tu marido, ahora sí es Yahvé, tu esposo, pero no lo es porque realmente no lo conoces, no tienes una experiencia viva de él. Bien, entonces, una primera cosa que podemos destacar aquí, ¿cuáles son tus maridos? Es decir, ¿en qué está tu corazón que no es Cristo? Y esto es muy sutil porque podemos poner nuestro corazón no solamente en personas humanas, sino podemos poner nuestro corazón en tareas, en proyectos, en iniciativas, etcétera, etcétera, que nos están sustrayendo ese amor total, exclusivo a Cristo como esposo. Y uno puede decir, ay, pero padre, si yo soy una hermana entregadísima, las 24 horas del día, me gasto y me desgasto y tantas tareas que tengo, pero ¿y tu corazón dónde está? ¿Tu corazón está en el esposo o dónde está? Porque la tarea de una consagrada es esta, es vivir del esposo y para el esposo. Y las demás tareas se hacen como, bueno, como entretenimiento, como, bueno, pues algo hay que hacer, mientras estamos en este mundo, pues algo habrá que hacer, no vamos a estar de brazos cruzados, pero no son el objetivo de nuestra vida. Es que doy catequesis, es que visito enfermos, es que esto, es que lo otro. Bueno, se hacen como jugando. Nuestro corazón está para ser desposado por Cristo. Nuestro corazón pertenece a Él.
has tenido 5 maridos y el de ahora no es tu marido. Podemos preguntarnos también, el de ahora no es mi marido, es decir, mi relación con Cristo, ¿hasta qué punto es auténtica? ¿Hasta qué punto es profunda? ¿Hasta qué punto es personal? ¿Hasta qué punto está interiorizada? ¿Hasta qué punto verdaderamente abarca toda mi existencia? Pensamientos, recuerdos, deseos, afectos, proyectos. ¿Realmente puedo decir que vivo del Señor y para el Señor? ¿Que vivo con Él? Bien, creo que esta es una buena pregunta que nos puede ayudar en este camino. En este diálogo con la samaritana van a ir aflorando varias cosas, porque primero es interesante cómo Jesús vimos que los discípulos, los primeros discípulos, comenzaba con una pregunta que buscan. Aquí empieza con una petición, dame de beber. Es impresionante. Jesús no empieza dando, ofreciendo, etcétera, o hablando, sino pidiendo. Qué curioso, ¿verdad? Dame de beber. Hay una cosa también en este relato, nos va a decir más adelante que cuando vuelven los discípulos, Jesús ha quedado solo porque los discípulos han ido a comprar comida. Cuando vuelven los discípulos, dice, se extrañaron de que estuviera hablando con una mujer y además samaritana. O sea, por doble capítulo, Jesús está rompiendo esquemas. Jesús no se adecúa a las costumbres. Los judíos no saben, también la mujer se extraña. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Si oficialmente estamos peleados, oficialmente no nos hablamos. Pues Jesús rompe barreras, rompe esquemas y rompe barreras. Y en algunos textos de los proverbios, etcétera, varias veces se repite, no te acerques a una mujer casada, no trates con ella, mucho menos a solas, etcétera. Parece que Jesús está rompiendo todas las normas de la prudencia. Es decir, Jesús se manifiesta como verdaderamente libre, porque está por encima de todas las convicciones y Jesús lo único que anhela es el corazón de esta mujer. Y detrás de esta petición, que aparentemente Jesús se muestra como necesitado, acaba de decir que está fatigado por el camino, detrás de esta petición, varios padres de la iglesia y autores espirituales comentan, en el fondo Jesús estaba sediento de la fe de aquella mujer. Lo que menos le importa es el agua. Igual que cuando después vienen los discípulos y le traen la comida, le dicen, maestro, come, no, pero no, o sea, yo tengo otro alimento, no me interesa la comida. Tengo otro alimento que ustedes no saben. Lo que menos le importa a Jesús es el agua. Estaba sediento de la fe de aquella mujer. Entonces, aquí hay un criterio importante para interpretar nuestra relación con Él. Cada vez que decimos, el Señor me pide, en realidad hay que leer e interpretar, el Señor me ofrece. El Señor me ofrece. Y ahora lo vamos a ver, como una vez que empieza el diálogo, como tú siendo judío me pides a mí, inmediatamente Jesús le va a decir, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. ¿Ven? Entonces, detrás de esta petición, dame de beber, Jesús está escondiendo el deseo que él tiene de saciar la sed de esta mujer. Agua viva. Siempre en San Juan vemos que hay como ese doble nivel, ¿no? Ayer lo veíamos con Nicodemo, por ejemplo, es que tiene que entrar uno otra vez en el seno de su madre y volver a nacer. Y aquí la samaritana igual entiende, entonces dame de esa agua, así no tengo que volver todos los días aquí a cargar el agua. No, te estoy hablando de otra agua viva, que es incomparablemente superior. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el agua que yo le dé no tendrá sed jamás. El que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás. Se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Bien, después va a
afrontar ya directamente, digamos, va a dar como un giro a la conversación, porque le dice, vete y llama a tu marido. Es decir, está poniendo en evidencia, la mujer se defiende, ¿no? Intenta, pero aquí se encuentra sorprendida. O sea, la sed física de Jesús está revelando la sed del corazón de esta mujer. Esta sed que ha quedado como enmascarada por esos sucesivos maridos. Es una sed de ser amada y que ha quedado insatisfecha porque ha tenido que buscar uno y otro y otro y otro. Ha quedado insatisfecha. Y Jesús ofrece esta agua viva. Es como decir, ese deseo, esa necesidad profunda que tú tienes de ser amada, yo la puedo saciar y solamente yo. Para las que viven en comunidad, tienen vida comunitaria, nunca las hermanas pueden ser o deben ser un sustitutivo de Cristo. El que vivo con mis hermanas para que me consuelen, me den cariño, me protejan. No, las hermanas son, como decía San Juan de la Cruz, para pulirte, ¿no? Para pulir tus aristas. También para ayudarte, por supuesto, no son para chancarte, son para ayudarte a crecer espiritualmente. Pero lo que quiero decir es que nunca, ni una hermana de comunidad, ni mi familia, ni una amistad, ni nadie debe ser sustitutivo de Cristo. Porque esos serían otros maridos extraños que no pueden llenar esa sed profunda que solo Cristo llena con esa agua viva que Él ofrece. Entonces, se dan cuenta cómo Jesús se va revelando progresivamente, así como el esposo. Y es interesante también esta frase que acabo de leer, porque dice, no solamente esta agua viene a saciar esta sed, sino que además esta agua se convierte en un manantial, en una fuente que brota para la vida eterna. Es decir, no solamente bebes y ya calmas la sed y después vuelves a tener sed, sino que el Señor, viviendo en nosotros, instala dentro de nosotros un manantial, un surtidor que no se agota nunca jamás. Esto es lo que Jesús ofrece, un manantial que pongo dentro de ti. Después en el capítulo 7, cuando hable del Espíritu, dirá, a los que crean, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Ese texto que en otro momento lo diremos a él, por un lado está aludiendo a Cristo, son las entrañas de Cristo, son el corazón de Cristo, de donde brota el Espíritu Santo, pero es también el interior del creyente. Del interior del creyente brota este manantial de agua viva. Entonces, una vez que tenemos la fuente en casa, no tenemos que estar yendo a beber fuera. Entonces, aquí se apunta también otra perspectiva que espero volveremos también sobre ella, porque el Evangelio vuelve, que es el hecho de la inhabitación, el hecho de esta interioridad. El manantial está dentro de mí, porque no porque se trata de mis recursos, mis cualidades, no sé, tipo nueva era, ¿no? Que descubre todo ese potencial que llevas dentro, sino explícitamente porque el Espíritu viene a mí. Y porque Jesús dirá, vendremos a Él, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. Llevamos el manantial dentro. En consecuencia, esto tiene aplicaciones muy variadas, pero por ejemplo, cómo vivir la presencia de Dios en medio de las tareas, en diferentes lugares, etcétera. ¿Cómo vivirla? Tengo que hacer un esfuerzo por estar acordándome de Él. Es tomar conciencia de que está. O sea, no es que yo tengo que estar como artificialmente, sí, Señor, sé que tú estás presente, a ver dónde estás, que no te veo. No, tomar conciencia de que está en mí. Y lo normal es que esa presencia vaya emergiendo y vaya inundando la imagen del manantial. Además es gráfica, ¿no? Imaginemos es un surtidor de agua que brota, 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 llena el estanque y finalmente invade todo lo que está alrededor. Pues así es la presencia
de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo. Quieren ir como invadiendo progresivamente nuestra vida de tal manera que podamos vivir incluso con facilidad en su presencia. Bien, este tema del desposorio está muy presente en todo el Evangelio de San Juan. Eh, Cuando en el capítulo 2 nos relata la boda de Caná, es muy curioso porque ahí los novios prácticamente no aparecen. ¿Por qué? Porque el novio es Jesús. Es él verdaderamente el novio. Dice, cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes que lo habían sacado el agua sí que lo sabían, llama el maestresala al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno y cuando están bebidos, el inferior. Tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Y me imagino al novio poniendo una cara de póker diciendo, ¿y de qué me hablas? Sí, el pobre no tenía ni idea, ni se había enterado. ¿Por qué? Porque el novio, el verdadero novio que sí sabe de dónde viene este vino nuevo, es el Jesús. Eh, en el capítulo 3, un poco antes del relato de la samaritana, también hay un texto precioso donde Jesús se presenta, eso, está bautizando Juan, sus discípulos, también Jesús sus discípulos, y nos dice 3:22 en adelante. Se suscita ahí una especie de discusión, los discípulos de Juan tienen celos porque todos se van con Jesús, le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de que tú diste testimonio, mira, está bautizando y todos se van con él. Juan respondió, nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta alegría mía ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. El que tiene a la novia es el novio, el que tiene a la esposa es el esposo. Es impresionante aquí el testimonio de Juan Bautista, que lo tienen por Mesías, que sus mismos discípulos lo tienen como lo máximo, que ya vimos ayer, él se desprende de sus discípulos para que sigan a Jesús. Y aquí pone esta imagen, no, yo no soy el esposo, el que posee a la esposa, ese es el esposo y ese es Cristo. Yo no soy el esposo. Yo soy solamente, ¿qué? El amigo del esposo. Y esto se explica desde una costumbre judía que había en las bodas, y es que en la celebración de la boda, el amigo más cercano del novio era quien acompañaba a la novia hasta la casa del esposo, hasta la casa del novio. Él la acompañaba, la recogía en su casa, la acompañaba hasta la casa del novio y una vez que entraba a la casa del novio, él se retiraba. Entonces pongámonos y esta es la situación que tiene, la imagen que tiene delante el evangelista. Entonces imagínense que el amigo del novio va a buscar a la novia y se la queda. Oye, esto es algo gravísimo, pero si no es tu novia, si está desposada con él, tu tarea es conducirla a la casa del novio y retirarte. Bueno, pues Juan Bautista entiende su misión desde aquí. Mi tarea es conducir a la novia. ¿Quién es la novia? El pueblo, cada uno de nosotros. Conducir a este pueblo, conducir a esta novia hasta el esposo, que es Cristo. Y una vez que lo conduzco hasta él, me retiro. Miren qué luz
tan impresionante, trae esto para todas nuestros apostolados, nuestras tareas pastorales, del tipo que sean. Nosotros no somos Cristo. ¿Cuántas veces podemos tener la tentación de que la gente se quede en nosotros, se centre en nosotros, nos admire a nosotros, nos busque a nosotros? No, yo no soy el esposo, es Cristo. Mi tarea es llevarlos a Cristo y yo desaparecer. Soy el amigo del esposo. En tanto en cuanto yo permito que la gente se quede en mí, estoy traicionando al esposo. Estoy robándole a Cristo su esposa que solamente a él le pertenece. Pero es tan sutil esto, con tanta facilidad, porque bueno, pues claro, a la madrecita, pues la gente la quiere, y ay madrecita, y qué buena es usted, y qué simpática, y qué maravillosa es, y con cuánta facilidad nuestro corazón se va quedando ahí, y nos vamos quedando en la gente, y la gente le dejamos que se quede en nosotros. Entonces hay que tener esta postura de Juan Bautista totalmente desprendida para decir, no, no, él tiene que crecer, yo tengo que menguar, soy solamente el amigo del esposo, mi tarea es conducir hacia el esposo y yo retirarme y yo desaparecer. Tarea preciosa, maravillosa, de una altura increíble, pero que a la vez exige un, una desapropiación, como decíamos ayer, un corazón desapropiado, libre, para poder ser verdaderamente ese instrumento para que la gente se encuentre con él. Y si ya no se acuerdan de mí, pues mejor. Bien, volviendo al relato de la samaritana, bueno, si quieren textos de esta clave esponsal, hay otro, por ejemplo, muy sugerente, que es la aparición a María Magdalena en el capítulo 20, que está calcado sobre el Cantar de los Cantares. Es en el huerto, Jesús la llama por su nombre, María, mejor dicho, primero le dice mujer, mujer, significativo, es la mujer, es la esposa. Y Jesús le dice también mujer, ¿por qué lloras? Finalmente la llama por su nombre y entonces María reconoce a Jesús. Es toda una escena también con un tono fuertemente esponsal. Obviamente, esto no tiene nada que ver con esas idioteces o tonterías que dice a veces la gente, que si Jesús tuvo una relación con María Magdalena, no tiene nada que ver eso. Estamos hablando en un tono, en un nivel simbólico, donde el evangelista presenta a María como tipo de la esposa, presenta a la samaritana como tipo de la esposa, para revelar que él es el esposo. Bien, y decía cómo este relato de Juan 4 hay que leerlo a la luz de Oseas 2. También ese texto, ese capítulo merecería todo un comentario detallado, pues solamente voy a aludir a algunos detalles de ese capítulo 2 de Oseas. En primer lugar, esta esposa que ha desposado Oseas en nombre de Dios, es una esposa que no solamente es prostituta, sino que es infiel. Y empieza, capítulo 2 versículo 4 de Oseas, diciendo, pleiten con su madre, porque ella ya no es mi mujer y yo no soy yo no soy su marido. Hay un acta de divorcio ahí. Esta mujer se la rechaza. ¿Por qué? Porque ha sido infiel. Ahora, y entonces después va narrando toda una serie de castigos que le proporciona. No me compadeceré de sus hijos, ella se ha deshonrado cuando decía iré detrás de mis amantes, cerraré su camino, perseguiré a sus amantes, porque yo le daba todos los dones y ella no había conocido que era yo quien se lo daba. Retiraré mi lana y mi lino, haré cerrar
haré cesar todo su regocijo, arrasaré su viñedo y su higuera, descubriré su vergüenza. Uno dice, parece que son palabras duras de parte de Dios, pero es el estilo de castigar Dios. O sea, ante nuestra infidelidad, Dios nos castiga con un castigo que es medicinal, que es pedagógico. No un castigo que es destructivo, aniquilador, sino que nos castiga para purificarnos. ¿Y en qué se ve? Pues porque a continuación, dice el versículo 16, voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esto es lo que vemos en el relato de Jesús con la samaritana. Era el mediodía, un lugar solitario, fuera del pueblo, no había nadie más. Jesús la ha llevado al desierto. Jesús va conquistando el corazón de esta mujer, la va seduciendo. Jesús le habla al corazón, le habla con esa delicadeza, es tan caballero, ¿no? Es tan señor, es a la vez tan tierno el modo como Jesús habla a la samaritana, y es, y es infiel, y es adúltera, y todo, pero Jesús va ganando su corazón. Voy a seducirla, la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, y ella responderá allí como en los días de su juventud. Entonces, entra aquí también una vez más, ayer con Nicodemo veíamos ese nacer de nuevo, aquí podríamos decir, me responderá como en los días de su juventud, sería por tomar aquella frase del Apocalipsis, la oportunidad de volver al amor primero, al amor primero. Y ella me llamará esposo mío y no me llamará más Baal mío. Haré en su favor un pacto aquel día y sobre todo los versículos 21 y 22. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad. Y tú conocerás al Señor. Bueno, esta es la maravilla del amor de Cristo, que se da, se revela y se entrega como esposo, que nos ama siendo infieles, habiendo fallado una y mil veces, y que con ese amor paciente, misericordioso, tierno, va reconquistando nuestro corazón para desposarnos con Él para siempre y desposarnos en fidelidad. Esposa infiel, ahora se va a convertir en esposa fiel. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Bien, pues la samaritana es esta esposa infiel, pero ahora reconquistada con Cristo. Volvamos al texto de Juan 4. ¿Qué ocurre con esta mujer samaritana? Pues que una vez que se descubre conocida por Jesús, va a tomar el camino de su pueblo para decirles a sus paisanos, vengan a ver uno que me ha dicho todo lo que he hecho. Dice así en el versículo 39. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que he hecho. Es impresionante, igual que ayer veíamos los discípulos, inmediatamente se convierten en evangelizadores.
porque ha habido una experiencia de Jesús, del amor de Jesús, se sienten amados por él. Aquí la samaritana inmediatamente se convierte también en evangelizadora. Va a su pueblo a contar. ¿Qué contaría? Pues no sabía mucho, pero tenía esta certeza de que se había sentido conocida por Jesús, y conocida no como un adivino que te adivina lo que has hecho, sino conocida amorosamente. Este Jesús que no la había juzgado, que no la había condenado, que no la había rechazado, me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías? Todavía no sabe muy bien quién es este Jesús. ¿Será el Mesías? ¿Y cómo hablaría esta mujer que se lleva consigo a toda la gente del pueblo? Llegaron los samaritanos donde Jesús y le rogaron que se quedara con ellos. Y cuando ellos ven siempre, esta es la cadena, ¿no?, que veíamos con los discípulos. Llegan los samaritanos, le ruegan que se quede con ellos, y se fueron muchos más los que creyeron por sus palabras. Y decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras, sino que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Entonces, hay un anuncio, creen a esta mujer, que habrán visto en ella pues una alegría nueva, obviamente en un pueblo pequeño todo el mundo se conoce, a esta le pasa algo, no es la misma. Su vida resultaba, su expresión de su rostro, etcétera, resultaba atrayente para sus paisanos. Y van a ver qué ha pasado, quién es este hombre. Y entonces, ahora sí, ya no queremos por ti, sino que nosotros mismos hemos visto. Y este es el camino. Estamos llamados a anunciar, a dar testimonio, para llevar a la gente a Jesús, y que de ese modo cada persona pueda decir, pueda hacer experiencia y pueda decir: ya no creo por lo que tú me has dicho, por lo que me han contado, sino que yo mismo he visto, he comprobado que Él es el Salvador. Mencionábamos ayer la importancia de los títulos. También aquí en este diálogo con la samaritana va habiendo un progresivo reconocimiento de Jesús. Al principio, la mujer le dice: tú, siendo judío, para ella simplemente un judío. Más adelante dice: eres tú más que nuestro padre Jacob. Lo hace en forma de pregunta, pero ya está dando a entender: aquí es alguien más que Jacob, uno de los patriarcas de Israel. Y sigue avanzando en este proceso de conocimiento, y le dice: veo que eres un profeta. Un paso más. Y finalmente Jesús se le revela en el versículo 26. Le dice la mujer: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos lo explicará todo. Jesús le dice: yo soy el que te está hablando. Esta palabra yo soy, en el Evangelio de San Juan, que aparece muchas veces: yo soy la vid, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Son muchas veces que aparece. Esta palabra yo soy no son solamente palabras de identificación, sino que está remitiendo al nombre divino del Antiguo Testamento. Cuando Dios se da a conocer a Moisés: ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Yo soy. Entonces, aquí Jesús se está revelando plenamente: yo soy. El que te está hablando es tu Dios. No solamente soy el Mesías, no solamente soy el profeta, soy el Señor. Yo soy. Y finalmente aparecerá ese otro título que hemos visto que le dan los samaritanos: el Salvador del mundo. Bien, y todavía en este relato habría que añadir alguna otra cosa, porque nos habla del tema de la adoración, también importante. Junto con el tema esponsal está el tema de la adoración. Le pregunta: nuestros padres adoraron en este monte, en el Garizim, y ustedes judíos en Jerusalén, ¿dónde hay que adorar? Y Jesús le dice: ya no es cuestión de lugar, no es cuestión de lugar, es otro tema el que está en juego. Ni en Jerusalén,
ni en este monte. Llega la hora, ya está aquí, ya ha llegado la hora en que adoramos, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y quiere que los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esta expresión? Adorar en espíritu y en verdad. Pues evidentemente las palabras no son casuales. La palabra verdad en San Juan no es una verdad abstracta, filosófica. La verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu, evidentemente, es el Espíritu Santo. Entonces, adorar en espíritu y en verdad quiere decir adorar. En verdad, ¿qué quiere decir? Según la revelación que Cristo ha traído. Cuando Jesús dice, soy la verdad, es un título suyo, es un calificativo suyo, pero en cuanto que Él es el revelador, en cuanto que Él trae la plenitud de la verdad, la plenitud de la revelación. Entonces, adorar según esta revelación que Cristo ha traído, es decir, que somos hijos, es decir, que tenemos vida eterna, y en espíritu quiere decir bajo el impulso del Espíritu Santo. Por tanto, es una adoración que se realiza de una manera nueva. Ya no depende del lugar, ya no depende de las formas corporales o las palabras, etcétera, sino que sobre todo la actitud interior. En unión a Cristo, bajo la acción del Espíritu Santo, entramos en esta adoración del Padre, en espíritu y en verdad. Esto es lo que Jesús presenta a la samaritana como culmen de este diálogo, esta nueva adoración que Él ha venido a traer. Y un último detalle para subrayar, bueno, es muy curioso porque dice, la mujer deja su cántaro, ya se olvida del cántaro que había llevado para buscar agua, se olvida del agua porque ha encontrado un agua viva que vale incomparablemente más, igual que el ciego, aquel que nos narra también el Evangelio, deja su manto, arroja su manto y se lanza hacia Jesús, pues la mujer igual, ya se olvidó del cántaro, se olvidó del agua, del pozo, ha encontrado el agua viva, deja su cántaro, corre a la ciudad, corre, otra palabra también significativa. eh, Pedro y Juan van a correr hacia el sepulcro. Es decir, es este dinamismo que imprime el encuentro con Jesús, que no nos deja estáticos, inmóviles, parados, sino que nos pone en marcha, ¿no? Nos dinamiza profundamente. Ayer veíamos los apóstoles evangelizan, la samaritana evangeliza, y puede ser un buen test de nuestro amor a Cristo, de nuestra experiencia de Él, en qué medida me nace anunciarle, hablar de Él, comunicarle, dar testimonio de Él. La mujer corre, no es que dice, bueno, pues ahora me lo voy a tomar con calma, ahora voy a formarme bien, voy a prepararme bien y dentro de unos años ya les hablaré a mis pesados. Nada, inmediatamente corre a anunciar. Y salen de la ciudad y van hacia Él. Pero quería destacar también este otro detalle. Yo tengo un alimento que ustedes no saben, le dice a los discípulos cuando le hablan de que coman. ¿Le habrá traído alguien de comer? O sea, no se enteran. Y Jesús explicita, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. No es una teoría, o sea, Jesús está tan imbuido, tan captado por hacer la voluntad del Padre, que no es que, es que tenga que estar reprimiendo el hambre física, es que este otro hambre le llena de tal manera que ni se da cuenta si tiene que comer o no. Mi alimento es lo que me alimenta, lo que me sacia, lo que me satisface, lo que me llena plenamente es hacer la voluntad del Padre. Igual que a la samaritana le había dicho, este agua, el que beba de esta agua no volverá a tener sed, Jesús mismo está plenamente saciado
alimentándose con la voluntad del Padre. Está plenamente saciado. Nos da también eso una perspectiva muy interesante de lo que es la penitencia cristiana. ¿Se acuerdan también en otro pasaje de los sinópticos cuando le preguntan a Jesús, pero los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y los tuyos, nada? Y Jesús dice, cuando les arrebaten al novio, entonces ayunarán. Mientras tienen al novio no pueden ayunar. Es imposible. ¿Qué nos está diciendo? Que la penitencia cristiana está en función de Cristo. Está en función de, o bien porque quiero llenarme más de Él. Este es el sentido del ayuno eucarístico, por ejemplo. No comer antes de la misa, ¿para qué? Para tener hambre de Cristo. O porque me dispone a tener más hambre de Cristo, o al revés, porque me siento tan lleno de Cristo que pues, no me apetece comer. Yo recuerdo el día de mi ordenación, por ejemplo, que, bueno, pues después de la ordenación, pues había invitado a la familia, a los amigos, y habían preparado almuerzo y me decían que comida, y yo decía, pues es que no me entra. O sea, pero no me entra, no es que quiera yo, a ver, voy a hacer penitencia hoy porque me han ordenado. No es que lo que has recibido te ha llenado tanto que es que no hay espacio para otra cosa. Bueno, pues este es también creo muy lejanamente lo que le pasa a Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. No son palabras, es que realmente a Jesús le llena. O sea, toda su realidad humana queda tan captada por este hecho que lo otro ya no queda espacio para más. Bien. Y finalmente Jesús abre ese horizonte también hacia la siega. Alzad vuestros ojos y ved los campos que ya blanquean para la siega. Jesús vive pues con ese celo, no solamente de la gloria del Padre, sino con ese celo de la salvación de las almas. Y esto es lo que le consume. Estos samaritanos que ya están en camino para acercarse a Él, eso es lo que a Jesús realmente le alimenta, le llena. Bien, pues ahí tienen, como ven, este texto tan rico, tan sugerente, que les puede servir ahora para ir meditando y particularmente para ver y examinar esa dimensión esponsal, cómo vamos viviendo esa dimensión esponsal con Cristo, que nos ha llamado, les ha llamado a cada una en este camino de consagración, sobre todo así, para vivir este profundo desposorio con Él y para crecer constantemente en la vivencia del mismo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.